E4, E5, caballo F3, D6, defensa filidor, D4. Por supuesto hay que disputar el centro, y acá las negras podrían jugar E por D4, que interesantemente se ha jugado a nivel super élite. Además de la jugada E por D4, es posible que las negras jueguen caballo D7, otra opción súper jugable para las negras, y podríamos seguir con un desarrollo normal, como caballo C3, las negras continuar con caballo GF6, y nosotros alfil C4 adquiriendo la importante diagonal. Las negras jugar alfil E7. Bueno, aquí con blancas podríamos jugar A4, E por D4 las negras, tomar de dama, dama por D4 con una buena posición para las blancas. También, al jugar las negras con caballo D7, con blancas podríamos jugar alfil C4 de golpe, y donde las negras podrían jugar C6 para B5, evidentemente, y las blancas responder con A4. Ahora, en lugar de C6 también sería posible jugar caballo GF6 y nosotros jugar D por E5. Y ahora las negras necesariamente deben recapturar de caballo, porque si lo hicieran de peón, es decir, con un D por E5, entonces caballo G5 y el peón de F7 y la posición de las negras en general caería sin remedio. Entonces, luego de este alfil C4, C6 para B5, dijimos A4 para impedir, frenar la idea de B5. Las negras podrían jugar caballo Gf6, nosotros caballo C3, alfil E7, enroque, y en general el desarrollo de las blancas es muy natural y armónico. Es posible que las negras respondan con un caballo F6. Esta es otra posibilidad. Acá continuaremos con D por E5 y ahora las negras tienen que jugar caballo por E4. ¿Por qué? Si jugaran D por E5, esto sería bastante malo para el negro, debido a dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5, amenazando caballo por F7 y doblete al rey y a la torre. Entonces las negras tendrían como jugada más natural alfil E6 para proteger el punto de F7, nosotros F3 protegiendo al peón D4, y estaríamos mejor debido al sano peón de ventaja con el que contamos. Los planes ahora serían jugar alfil E3, caballo C3, etc. Eso en caso de la incorrecta captura D por E5. Entonces, caballo por E4 es lo que debe de jugar el negro. Nosotros dama D5, tocando al caballo. Caballo C5, podríamos seguir con alfil G5, dama D7, E por D6, alfil por D6, caballo C3, enroque, enroque, caballo C6, alfil E3, y bueno, tendríamos una posición con mucha iniciativa blanca. ¿Qué pasa si se juega ahora alfil G4? Es una opción, por supuesto, para las negras, pero para nada recomendable. ¿Por qué? Porque luego de D por E5 y D por E5, seguiría dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5, ganando un peón y además amenazando un doblete en F7 y atacando el alfil. Es decir, claramente estaríamos mejor. Pero, luego de este D por E5, parece ser que más decente para las negras sería jugar alfil por F3. Pero igualmente quedamos mejor, continuando con un dama por F3 y tras D por E5 podríamos jugar un dama B3 tocando en B7, preparando un alfil C4, y la posición del negro es bastante triste. Vayamos a lo que la máquina está mostrando como la mejor posibilidad para las negras. Bueno, aquí continuaríamos con caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7 y G3. Esta jugada G3 o la jugada alfil C4 en este momento son las dos formas más comunes de continuar con blancas. A ver, con esta posición de G3 tenemos partidas tales como Viswanathan Anand contra Aronian, la que mencioné al inicio del video, donde Vishy Anand con blancas derrota a Aronian. Y también tenemos una partida entre Useinov y Magnus Carlsen con resultado tablas, en una partida Blitz jugado en chess.com, en el torneo aquel de maestros, digamos, que se juega a ritmos Blitz.
Entonces, yo mencioné que aparte de este G3, existe la jugada alfil C4. Por supuesto, súper natural. Aquí las negras podrían jugar enroque, nosotros alfil F4, alfil D7, enroque, caballo C6, A4, A6, H3, caballo por D4, dama por D4, alfil C6, torre F1 y las blancas estarían bien. G3 es la que estamos viendo ahora. Las negras podrían jugar enroque, nosotros alfil G2, podría seguir alfil D7, enroque, torre 8, B3, una jugada que me agrada bastante, creando una diagonal muy potente para el futuro alfil B2 de las blancas. Las negras podrían replicar con A5, intentando crear contrajuego por el ala de dama, así es que A4, frenando de tajo estas intenciones. Caballo C6, alfil B2, caballo B4, F4 y las blancas gozarían de una excelente posición.